¿acaso Dios no hará justicia? Muy bien, estimados hermanos, seguimos después del receso y vamos a tratar el tema de la doctrina de la Trinidad, de una forma breve y sencilla. Muchos niegan la doctrina de la Trinidad sin conocer bien las Sagradas Escrituras. Yo creo que es importante conocer la Biblia, conocer la exégesis, la hermenéutica, conocer la teología en sus diferentes ramas, bíblica, filosófica, histórica, sistemática, y también estudiar y conocer la historia del cristianismo, sumamente importante. Hoy, estimados hermanos, en el día de hoy existe, por desgracia, un gran analfabetismo bíblico, teológico, que permea gran parte del mundo cristiano. Son muchos los cristianos que no saben explicar la Trinidad. Son muchísimos que no saben definirla. Algunos dicen que la doctrina de la Trinidad es un invento de la Iglesia Católica, y dicen que como el término Trinidad no aparece en la Biblia, pues es una doctrina falsa. Pero este argumento no tiene ninguna validez. Os hago una pregunta. ¿Aparece en la Biblia el término depravación total del ser humano? No aparece. Es un término teológico que expresa una verdad bíblica. Pero el término tal cual no aparece en la Biblia. Depravación total del ser humano no aparece, pero es una verdad que enseña la Biblia. Tampoco aparece en la Biblia los términos inerrancia o infalibilidad de la Biblia. La Biblia creemos firmemente que es infalible, ¿verdad? No falla. Es inerrante, no contiene errores en sus autógrafos originales. Pero en la Biblia no aparece la palabra inerrante o infalibilidad de la Biblia. Son términos que expresan verdades que sí están en la Biblia. ¿Aparece la palabra trascendencia de Dios o inmanencia de Dios? No aparece. Son términos filosóficos que expresan verdades bíblicas. Cuando decimos de que Dios es trascendente, estamos afirmando una verdad bíblica. Él está por encima de todo. Él es el Altísimo. Está en la Biblia, ¿verdad? Pero el término no está. Dios es inmanente, porque Él está presente, activo en el mundo y cerca de los hombres. Pero el término inmanencia no aparece en la Biblia. Son conceptos filosóficos, pero que expresan, vehiculan verdades que sí están en la palabra de Dios. El término Trinidad, estimados hermanos, lo introdujo por primera vez uno de los padres de la Iglesia llamado Tertuliano de Cartago en el siglo II de la era cristiana. Él fue el primero en usar el término Trinidad para hacer referencia al ser de Dios. Ahora, es importante tener en cuenta algo importante. Durante siglo II, siglo III, siglo IV, surgieron ciertas ideas antibíblicas, falsas doctrinas, herejías con respecto a la divinidad. Y al principio, estimados hermanos, fue difícil encontrar un vocablo, un término que expresase la verdad de que Dios es uno en esencia y tres en persona. Al principio fue difícil encontrar un término, un vocablo que expresase esa verdad que está en la Biblia. Por ejemplo, surgió un hombre llamado Arrio de Alejandría, allá por el 300 y pico después de Cristo, principios del siglo IV de la era cristiana. Arrio negó la deidad
de Cristo y su igualdad con el Padre. Arrio enseñaba que Cristo es inferior al Padre y que Cristo es el primer ser creado del Padre y que Cristo no es igual al Padre. Y esto es lo que hoy enseñan los testigos de Jehová. Son los arrios modernos. Otros enseñaron lo que se conoce como el monarquianismo. El monarquianismo, una herejía conocida como monarquianismo modalístico. Monarquianismo modalístico. Una herejía, allá del siglo II, siglo III, es una herejía que expresaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente manifestaciones de Dios, pero no tres personas. ¿Sí? Creían que Dios es uno, pero que se manifiesta a veces en Padre, a veces en Hijo y a veces en Espíritu Santo. Tres modalidades, tres modos de expresarse. Por otro lado, también surgieron los neumatómacos, también conocido esta herejía como macedonianismo, ya que el principal hereje de esta idea se llamaba Macedonio. El macedonianismo negaba la consustancialidad del Espíritu Santo con el Padre, expresando que el Espíritu Santo no era de la misma esencia que el Padre, sino que era inferior. Y también esta herejía, macedonianismo, enseñaba que el Espíritu Santo es inferior al Hijo y que es una criatura del Hijo. O sea, el arrianismo sostenía que el Hijo era inferior al Padre y que era una criatura del Padre. El macedonianismo sostenía que el Espíritu Santo era inferior tanto al Padre como al Hijo y que era una criatura del Hijo. También surgió una idea conocida como el triteísmo, idea que sostenía que son tres dioses iguales con los mismos atributos, pero tres dioses. Hermanos, este era un poco el contexto, así, a vuelo de pájaro, en donde se hizo necesario presentar un dogma, con la finalidad de presentar lo que dice la Biblia y no caer en falsas doctrinas de los herejes. Los concilios celebrados en la historia se celebraron precisamente para refutar y definir algunas doctrinas bíblicas. ¿Sí? Los concilios celebrados en la historia del cristianismo se convocaron para refutar las herejías y para definir algunas doctrinas bíblicas. Por ejemplo, en el concilio de Nicea, 325 después de Cristo, allí se condenó el arrianismo, ¿vale? Considerándola como una herejía. Y en ese concilio de Nicea se expresó que Cristo es homoousios con el Padre. Homoousios, es decir, de la misma naturaleza, de la misma esencia que el Padre, es igual al Padre. ¿Sí? Arrio decía que no, que era inferior. Pero el concilio llegó a establecer, de hecho, había un hombre que fue el que dirigió el concilio llamado Osio, creo que era Osio, que era de Córdoba, español. Él fue quien dirigió allí la tertulia, el conflicto, el debate. Y se llegó a la conclusión, este concilio, de que Cristo es homoousios con el Padre, es de la misma naturaleza, es de la misma esencia. Comenta un autor llamado Millard Erickson, en su teología sistemática, dice lo siguiente: la doctrina ortodoxa de la Trinidad fue enunciada en una serie de debates y concilios que en gran parte fueron propiciados por las controversias provocadas por movimientos tales como el monarquismo y el arrianismo. El concilio de Constantinopla,
celebrado en el 381 después de Cristo, hizo una formulación definitiva en la que la Iglesia dejó explícitas las creencias que hasta entonces solo habían mantenido implícitamente. La idea que prevaleció, dice este autor, fue básicamente la de Atanasio. Atanasio fue uno de los padres de la Iglesia, fue, como se le conoce, como el campeón de Nicea. ¿Sí? Él fue el que, de alguna forma, empujó, por decirlo así, esa verdad de que Cristo es igual al Padre. Cristo es homoousios, de la misma esencia. ¿Sí? Esto fue gracias al pensamiento de Atanasio. Pero el pensamiento de Atanasio fue elaborado, fue refinado, fue más desarrollado por los teólogos capadocios. Los teólogos de Capadocia eran tres: Basilio, Gregorio Nicianceno y Gregorio de Nisa. Gregorio de Nisa, Gregorio Nicianceno y Basilio, tres teólogos de Capadocia que fueron los que finalmente, después de mucho desarrollo, ellos, allá por el siglo IV, después de Cristo, profundizaron en la doctrina de la Trinidad y la dejaron de alguna forma establecida hasta el día de hoy, tal como la entendemos y la expresamos. Quiero decir también algo importante. Al principio, estimados hermanos, aparte de que habían herejías, el monarquianismo por un lado, el triteísmo por otro, el arrianismo por otro lado, al principio los padres apostólicos, que muchos de ellos eran discípulos directos de los apóstoles, Policarpo, Ignacio de Antioquía, etc., ellos en sus escritos, en sus obras, hacen referencia a las tres personas de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero los padres apostólicos, al principio, no desarrollaron una teología trinitaria, no profundizaron en explicar la doctrina revelada en la Biblia, simplemente creían en la Biblia y lo citaban, pues el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, pero no comenzaron a profundizar en ese misterio. Se hizo necesario profundizar cuando surgieron falsas doctrinas. ¿Sí? Los padres apostólicos creían al principio que Dios es Padre, es Hijo, Espíritu Santo. Excelente. Pero no desarrollaron nada, no profundizaron teológicamente hablando, porque no hacía falta. No hacía falta. Pero cuando comenzaron a surgir herejías, monarquianismo, arrianismo, triteísmo, macedonianismo, se hizo necesario, pues, formular una doctrina a la luz de la Biblia que fuese a modo de dogma. Esto es lo que cree la Iglesia y esta es la verdad que presenta la Biblia, ¿no? Incluso, estimados hermanos, grandes apologistas y grandes teólogos en los primeros siglos tenían una idea errada de la Trinidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis, una anotación importante. A veces uno puede caer en una falsa doctrina por ignorancia, pero hay otros que, con mala intención, ¿sí?, niegan verdades fundamentales. Y, por ejemplo, el gran apologista del siglo II, Justino Mártir, uno de los padres apologistas, gran apologista, Justino Mártir, y también el gran teólogo Orígenes de Alejandría, gran pensador cristiano, gran teólogo, erudito. Sin embargo, los dos tenían una idea de subordinacionismo. Aunque no lo creáis, ellos tenían ideas subordinacionistas. Es decir, tanto Justino Mártir como Orígenes, aunque creían en la divinidad de Jesús, aunque reconocían que había que adorarlo porque es Dios, sin embargo, creían que era inferior al Padre. Y eran teólogos ortodoxos. Orígenes, por ejemplo, decía lo siguiente: el Padre es la bondad original y Cristo es la imagen de la bondad divina e inferior al Padre. ¿Ves? Orígenes
gran teólogo, sin embargo, era subordinacionista. Justino Mártir, gran apologista cristiano, sin embargo, tenía tintes de subordinacionismo. Fue gracias a la labor de Atanasio. Yo sé que esto nos gusta o no nos gusta, da igual. La historia de la Iglesia es una de las materias más importantes que se deben dar en una iglesia, precisamente. Para conocer el desarrollo de la teología, de la doctrina. Es importante. Y a lo mejor Atanasio, a mí me da igual quién es Atanasio, ¿no? Pues gracias a Atanasio se pudo definir que Cristo es igual al Padre y que no es una criatura, que es el Creador, que es Dios, igual en esencia al Padre. Y después llegaron los teólogos capadocios a formular de una forma más precisa, más profunda, la doctrina de la Trinidad de una forma ortodoxa. Y fue en ese concilio, celebrado en el 381, donde se combatía al macedonianismo, que decía que el Espíritu Santo es inferior al Hijo y que es criatura del Hijo. Pues en este concilio de Constantinopla, 381 de la era cristiana, se expresó una fórmula que es la que utilizamos hasta el día de hoy. Y esto fue en el siglo IV. ¿Sí? El concilio estableció que hay una ousia es una esencia, y 3 hipóstasis, 3 personas. Es lo que hoy decimos. Dios es uno en esencia y 3 en personas. ¿Sí? Hay un solo Dios vivo y verdadero, una sola esencia con 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto que siempre decimos y que creo que todos conocemos, se formuló, se estableció en el 381. Han pasado muchos años, ¿verdad? Pues fue gracias a estos hombres que hasta el día de hoy seguimos manteniendo esta idea que es acorde a la Biblia. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Esto es lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Hermanos, la Biblia presenta con claridad y énfasis la unidad de Dios y al mismo tiempo enseña la deidad de 3 personas. En el libro del Deuteronomio, el clásico Deuteronomio 6:4. Vamos a leerlo. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Esto se conoce como el Shema. Es la oración que los judíos hacen todos los días, varias veces al día. El Shema. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es una tesis fundamental, no solamente en la Biblia, no solamente en el cristianismo, sino especialmente en el judaísmo. Dios es uno. Sin embargo, aunque es verdad que Dios es uno, encontramos que son 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie tiene duda, ¿verdad?, que el Padre es Dios. A que no hay duda ninguna. En vano, nunca se ha debatido si el Padre es Dios o no. Todo el mundo cree que el Padre, en términos cristianos, es Dios. Pero sí se ha debatido mucho a lo largo de la historia de la Iglesia, hasta el día de hoy, si Cristo y el Espíritu Santo es Dios. Pero ya hemos visto, hermanos, de que Jesús es Dios. Lo hemos visto hace un rato, ¿verdad? Él es Dios igual al Padre. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Uno en esencia, en naturaleza, no en persona. El Padre no es el Hijo no es el Padre. El Espíritu Santo no es ni el Hijo ni el Padre. ¿Sí? Ya hemos visto que Jesús es llamado Dios en la Biblia. Poseía atributos exclusivos de la deidad. Realiza actividades que son propias de la divinidad. Jesús es Dios sin lugar a dudas. Pero también encontramos, estimados hermanos, que hay una tercera persona divina.
que también es Dios, igual al Padre y al Hijo. Nos referimos al Espíritu Santo de Dios. Y todos sabemos bien esa fórmula bautismal trinitaria en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 19. Evangelio según Mateo 28, 19. En palabras del Señor Jesucristo leemos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos dicen que esto no está en el texto griego. Yo hice un vídeo hace unos meses, hice un vídeo que está colgado en el YouTube, donde leo el griego literalmente, enfoco en el ordenador. El griego no es un interlineal, no, es el texto griego, todo griego. Y voy leyendo poco a poco e interpretando lo que dice el texto griego. Y está tal cual traducido como lo tenemos en nuestra Reina Valera del 60. Es tal cual, idéntico, es lo mismo. Por tanto, hay un solo nombre. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre, pero tres personas. Vemos en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en el capítulo 5, vemos que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje? De Hechos de los Apóstoles. Vamos a leerlo, para que no haya ninguna duda. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 3 en adelante. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Sí? Ananías mintió al Espíritu Santo, pero en última instancia, mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios mismo. El Espíritu Santo también estuvo activo en la obra de creación. Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad? Sobre la faz de las aguas. Ahí vemos al Espíritu Santo obrando, dando vida a la creación. En el libro de Job, vamos al libro de Job. Hay varias cosas ahí importantes. Libro de Job, capítulo 26. Versículo 13. 13. Job 26, 13. Dice: su espíritu adornó los cielos. Su espíritu adornó los cielos. Aquí vemos al Espíritu Santo de Dios interviniendo, tomando parte activa en la obra de creación. Además, el Espíritu Santo tiene los mismos atributos que el Padre y el Hijo. Él es omnipotente. Job 33, 4. Job 33, 4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu Santo es omnipotente. El Espíritu Santo es omnisciente. Conoce de forma total, perfecta y absoluta todas las cosas. Esto lo dice el apóstol San Pablo en su carta primera a los Corintios, capítulo 2. Primera a Corintios, capítulo 2. Versículos 11 y 12. Primera Corintios 2, 11 y 12. Dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 11 lo decía.
El Espíritu Santo, estimados hermanos, conoce todas las cosas. Él estuvo activo en la obra de creación, ¿sí? Ya en el Génesis 1 lo vemos. Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Salmo 139, versículos del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? El Espíritu Santo es, por tanto, omnipresente. Hermanos, el Espíritu Santo es el agente que obra el nuevo nacimiento. San Juan, capítulo 3, versículo 5. Somos nacidos de nuevo mediante el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es una obra que hace Dios, especialmente el Espíritu Santo, en el corazón del creyente, dándole una vida nueva en unión vital con el autor de la vida, que es Cristo. El Espíritu Santo santifica al creyente. Acompáñenme a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Aquí encontramos un texto trinitario. Notad lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, ¿sí? Aquí tenemos a Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Este es un texto claramente trinitario. Encontramos al Padre eligiendo de una forma soberana y en gracia, en su presciencia. Encontramos al Espíritu Santo en esa obra de santificación y a Cristo como aquel que, por medio de su sangre, ¿verdad?, hemos sido rociados y salvos. Las tres personas de la divina deidad. Di, Carlos. Conforme lo que hemos hablado antes, ¿puedo leerlo en otra versión? Sí, claro. Dice, y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios nos ha limpiado de todo pecado para que no obedezcáis. Cuando dice Dios, habla del Padre. Exactamente, sí. Aquí vemos lo que estábamos hablando antes con Ezequiel y Alfonso. En teología se habla de la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. La Trinidad económica, en teología, tiene que ver con el trabajo, con el rol, con la labor que cada persona divina realiza. Por ejemplo, el Padre es el que escoge. El Padre es el que determina salvar. De tal manera amó Dios al mundo que envía a su Hijo. El Padre escoge, el Padre predestina, el Padre determina salvar en soberanía, el Padre envía al Hijo, el Padre llama a salvación, etc. El Hijo es el que ejecuta ese plan de salvación que fue diseñado en la eternidad, lo ejecutan en el tiempo histórico. ¿Sí? Y solamente podemos ser salvos en Cristo. Por eso el Padre nos llama y nos conduce a Cristo, el único Salvador de los hombres. El Espíritu Santo es aquel que produce el nuevo nacimiento, que produce la santificación en la vida del creyente, y también aquel que convence al hombre de pecado, ¿verdad?, de juicio. Entonces, sin el Espíritu Santo, nadie puede ser salvo. Y esa obra de convencer al ser humano es una obra divina, que solo Dios puede hacer. Y según la Escritura, es el Espíritu Santo de Dios quien la realiza. Él es el agente en la obra del nuevo nacimiento. Él santifica al creyente. El Espíritu Santo fue el que dirigió, inspiró a los escritores sagrados para escribir la palabra de Dios sin error de ningún tipo. Esto lo dice segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. ¿Sí? Los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Es una obra divina. El Espíritu Santo condujo, guió a los autores para que escribieran la palabra de Dios sin error de ningún tipo. Y como hemos dicho, hermanos, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Solo Dios puede hacer esta obra. Además, hemos visto que en primera de Pedro 1:2 encontramos un texto claramente trinitario, ¿verdad?,
En Mateo 28, 19, en la fórmula bautismal, es una fórmula bautismal trinitaria, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y os invito a otro texto, en la segunda carta de San Pablo a los Corintios. El apóstol Pablo se despide usando unas palabras trinitarias. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Son textos claramente trinitarios. En cuanto dices que la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, inspiró a los santos hombres de Dios para que hoy tengamos la palabra de Dios inspirada por Dios, pero si vemos en 2 de Timoteo, por ejemplo, capítulo 3, 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que hace referencia en unos pasajes al Espíritu Santo y aquí menciona que el Espíritu Santo es Dios. Exactamente, claro. Es una labor divina. En 2 a Timoteo 3, 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra griega ahí, theoneustos, literalmente Dios soplada. Dios sopló su palabra, ¿sí? De modo que la palabra es de origen divino. La palabra es palabra de Dios. Y en 2 de Pedro 1:20 vemos que el Espíritu Santo es el que guía, el que dirige a los escritores para que escriban la palabra de Dios sin error de ningún tipo. Por tanto, evidentemente, vemos que es una obra divina, es una obra de Dios, no de los hombres. ¿Sí? Y si el Espíritu Santo dirige, supervisa a los escritores humanos para que escriban la palabra de Dios, eso implica que el Espíritu Santo es Dios. No una fuerza, porque es una persona, y esto lo veremos en otro momento, si Dios quiere, ¿no? Es una persona divina, es Dios. Por tanto, las Escrituras enseñan que Dios es un ser que existe en 3 personas divinas. Algunos dicen que Jesús es el Padre, que es el mismo. Eso es una herejía. Son el mismo en esencia, son distintos en persona. Y fíjate, hay una porción en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 4 en adelante un poco y vemos cómo Jesús dialoga con el Padre. Es otro, ¿sí? Es otra persona. Si Jesús fuese el Padre, aquí vemos a un Jesús, ¿cómo se dice? Con esquizofrenia, hablando consigo mismo. Es absurdo. Notar, Juan 17:4. Cristo se dirige al Padre, que es otra persona de la deidad. Dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O sea, aquí, en esta porción, vemos que Jesús dialoga con otro. ¿Sí? Como si tú y yo, Ana María, hablamos. Tú eres una persona, yo soy otra persona. Yo no puedo ser la misma persona y tener una conversación conmigo mismo. Es absurdo. ¿Sí? Entonces, el Padre no es Jesús. Jesús no es el Padre. Es un Dios vivo y verdadero, 3 personas distintas. Los 3 son iguales en esencia, naturaleza, dignidad, atributos, etcétera, etcétera. Ahora, citemos brevemente, y ya concluimos, algunos elementos esenciales de esta doctrina de la Trinidad. En primer lugar, la unidad de Dios. Dios es uno. Solo hay un Dios vivo y verdadero. ¿Sí? No son 3 dioses.
un Dios. En segundo lugar, debemos afirmar la deidad o divinidad de 3 personas. Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Así lo enseña la Biblia. La Trinidad es eterna. Por tanto, Cristo no es un ser creado. El Espíritu Santo no es un ser creado. Las 3 personas son eternas. Siempre han existido. Nunca han comenzado a ser. En cuarto lugar, quiero decir algo importante. Hay que entenderlo bien para no rozar la herejía. ¿Sí? Hay que ser preciso. En la función de algunas de las personas divinas, una de ellas puede por un tiempo estar subordinada a otra persona divina. ¿Sí? Pero no en esencia, sino en misión. Por ejemplo, Cristo se hallaba subordinado en la ejecución de su misión al Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces, en la función de algunas de las personas divinas, puede, por un tiempo, una de las personas están subordinadas a otra. Cristo estaba subordinado al Padre no en esencia, no en dignidad, no en divinidad, sino en su misión. Él vino a hacer la voluntad del Padre, como un siervo. ¿Sí? Pero jamás en esencia. ¿Sí? Hay que tenerlo muy claro porque le decía antes a los hermanos que en la doctrina bíblica hay que ser muy preciso, porque si una palabra mal dicha, rozas la falsa doctrina. ¿Sí? Hay que ser muy preciso. En quinto y último lugar, hermanos, la doctrina de la Trinidad es incomprensible. Está revelada en la Biblia, la creemos, la predicamos, la enseñamos, debemos creerla, enseñarla, etc., porque es fundamental, pero es una doctrina incomprensible para el ser humano. Nunca vamos a entenderla en toda su dimensión, al menos desde este lado de la eternidad. Pero estos elementos que hemos citado nos ayudan a no desviarnos de la verdad bíblica. ¿Sí? Pues hasta aquí, estimados hermanos, damos gracias al Señor porque nos ha permitido concluir esta asignatura de apologética y conocer más de la palabra de Dios.